¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias a Visualmente por esta invitación. Será de gran interés para mí ver cómo las palabras se convierten en imágenes y cómo al final esto puede ser un gran resumen, ¿no? de cualquier tema que estemos platicando. En esta ocasión, el tema será sobre ansiedad y consumo. Y bueno, quisiera platicar que podríamos decir que este momento que estamos viviendo de la pandemia se puede considerar como un cisne negro, esto del COVID-19. ¿Qué es esto de un cisne negro? Bueno, la figura del cisne negro proviene de que en el siglo XVII los exploradores europeos consideraban que solamente o pensaban, tenían dentro de la literatura, que solo existían los cisnes blancos. Eso era lo que se conocía hasta ese momento. Sin embargo, hicieron una expedición a Australia y ahí vieron que existían los cisnes negros. Se toparon con uno. Y pues fue, por supuesto, algo muy novedoso para ellos y algo insospechado. Después de esta aparición, por supuesto, la literatura de esta especie cambió y demás, ¿no? Entonces, un ensayista financiero llamado Nassim Taleb, en el año 2007, retoma esta figura justamente para titular aquellos eventos que se presentan de manera sorpresiva, que nadie espera, y que tienen una repercusión sobre él, ¿no? Sobre esa circunstancia, digamos. Entonces, de ahí a algunos fenómenos económicos, sociales, les podríamos, o se les denomina, de acuerdo a lo que él señaló, como un cisne negro. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos o las características que tiene que cumplir este evento para considerársele un cisne negro? Primero, lo que mencionamos, que fuera inusual, que nadie lo está esperando. Por supuesto sabemos, incluso pues hay videos por ahí ya virales, ¿no? De el propio Bill Gates diciendo años atrás que esta pandemia se esperaba. Y pues hay mucha bibliografía de diferentes ámbitos del conocimiento humano que vaticinaban que iba a haber un contagio de este tamaño a nivel mundial. Sin embargo, pues no es tampoco algo que se supiera con precisión y por supuesto a nivel social y para lo que es la comunidad general, pues no era algo esperado, ¿no? Entonces, esa es la primera característica. La segunda es que tenga fuertes consecuencias políticas, económicas, sociales, como lo es en este momento, ¿no? Y una tercera característica es que se haga predecible en el futuro. Es decir, que una vez que ya sucedió, pues se cuenten con evidencias de por qué ocurrió y de cómo se pudo haber evitado. Y por supuesto esto para aplicarlo en un futuro, ¿verdad? Entonces, estas tres características que acabo de mencionar, que sea inusual, que tenga fuertes implicaciones económicas, sociales, etcétera, y que se pueda ser predecible o que se puedan estudiar las circunstancias o los fenómenos por los que se presentó y cómo se pudo haber evitado o cómo se pueden evitar en el futuro, son las que, digamos, hacen que se pueda categorizar un evento como un cisne negro. Como pueden ver, pues estas tres cosas están, por supuesto, en este fenómeno que vivimos del COVID-19. Así es que, pues vamos, digamos así, cabalgando sobre un cisne negro. Esta pandemia cumple con ello, ¿no? Por supuesto, no solo son las pandemias las que se han visto como cisnes negros. En años recientes hemos visto eventos con esas características, como por ejemplo el atentado terrorista del 11 de septiembre con la caída de las Torres Gemelas, pues por supuesto fue algo insospechado, no esperado por nadie, con enormes consecuencias y que de alguna manera se podía prevenir o por lo menos se han tomado medidas para que algo así no suceda en el futuro, ¿no? También podríamos hablar de la crisis hipotecaria de Estados Unidos en el 2008 o de la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Son algunos de ejemplos de lo que podríamos llamar cisne negro, además del COVID, en este caso de nuestra situación actual en la pandemia, ¿no? Estando en este contexto, quizás en el contexto de la pandemia, de este cisne negro, podríamos ver que quizás tú mismo o has observado en la sociedad en general ciertos comportamientos atípicos o comportamientos que han sido, se han presentado de manera más fuerte, con más severidad, ¿no? Creo que has visto en algún lugar, ya sea en las redes sociales, en los noticieros,
esta imagen repetida de las personas comprando papel higiénico de manera exagerada, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es este fenómeno, no? O quizás tú te has dado cuenta que has hecho compras por internet y que al llegar el pedido dices, yo pedí esto, ¿no? O sea, ¿por qué pedí esto? No lo necesito, quizás ya tenía uno igual, no sé. O también que de pronto te das cuenta que ya en el carrito de compras online llevas mucho dinero acumulado en la compra, cuando en teoría estás comprando cosas muy baratas, ¿no? Pero pues sí, cosas muy baratas, pero muchísimas. Entonces, estas tres características pueden, como decíamos, ser una, una actitud, una conducta que normalmente no llevas a cabo y que hoy se está viendo con mayor severidad. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O por qué? Aquí podríamos decir que intervienen, y de eso también es de lo que justamente queremos platicar, ¿verdad? Algunos elementos que Dan Herman en los 90s denominó como síndrome FOMO, es decir, son algunas de las cosas que pueden estar interviniendo. ¿Qué es esto del síndrome FOMO? Bueno, primero la palabra síndrome, pues es una palabra bastante fuerte, ¿no? Que habla de una serie de características que se tienen que cumplir, ¿no? Elementos específicos que dan un perfil. El síndrome FOMO, que significa, o bueno, cuyas siglas significan Fear of Missing Out, es experimentar una actitud temerosa de no utilizar todas las posibilidades que existen. Es decir, saber que existen muchas posibilidades, muchas alternativas, muchos caminos o muchas opciones, y que yo solamente voy a ocupar algunas de ellas, y las que no estoy ocupando me generan un sentimiento negativo. Se dice, quizás han escuchado esto de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Pues este síndrome FOMO te hace ver solo el vaso medio vacío. Es como sentir angustia por estar perdiéndote de algo, quedarte fuera de algo, pensar que está ocurriendo algo de lo que tú no eres parte. Y por supuesto eso nos genera ansiedad. Actualmente, además, esta ansiedad está todavía más incrementada por el uso de las redes sociales. Se profundiza con las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales vemos lo que hace todo el mundo y la mayoría de las veces ponen cosas muy agradables, ¿no? Cosas que quizás cualquiera quisiéramos hacer. Y eso produce un sentimiento de exclusión. O sea, tú ves un grupo de amigos al que tú no fuiste invitado, por ejemplo, ¿no? O que tu amigo está ahorita, en este momento no, porque todos estamos encerrados, ¿verdad? Pero que está en unas vacaciones, que está en un restaurante muy exclusivo, qué sé yo. Y es un sentimiento de exclusión, como de pensar que todos están haciendo algo más interesante que lo que yo estoy haciendo o algo mejor. Entonces genera esta sensación de exclusión. Y muchas veces por eso incluso sabemos que hay adicción a las redes sociales, ¿verdad? De querer estar todo el tiempo conectado para no perderme de nada, para que si alguien mandó un tweet, yo soy el primero en enterarme, para que si algo se está haciendo viral, yo no quede fuera de esa noticia, ¿no? Entonces, esto lo hace con mayor fuerza al tener las redes sociales en nuestras vidas. Pero en general, decíamos, existe este sentimiento de pérdida, la ansiedad que nos genera saber o pensar que nos estamos perdiendo de algo. Y por supuesto, este elemento lo maneja muy bien la mercadotecnia. La mercadotecnia conoce este mecanismo y lo utiliza en cuestiones de promoción, como por ejemplo, creo que también todos hemos escuchado, visto en la televisión, en el radio, etcétera, ofertas o más bien ofertas o publicidad que nos dice, solo hoy podrás comprar este producto, ¿no? Y has oído ese comercial durante toda la semana, de que solo hoy, pero tú caes en el juego y dices, bueno, ¿qué tal que hoy sí es solo hoy? Mejor lo compro, ¿no? O los primeros 50 que llamen, dices, voy a llamar rapidísimo, porque ¿qué tal si soy el 51 y ya me perdí de la oferta o del 2x1 o del descuento, ¿no? Todo esto nos habla de sesgos cognitivos que desvían el pensamiento lógico o racional. Es decir, nos hacen decidir a partir de una emoción y no de un procesamiento del razonamiento, como decíamos, lógico. Esto, al final, nos hace que tomemos decisiones, decíamos, o que emitamos juicios sin un procesamiento analítico.
sino a través de la emoción que nos genera, o en este caso, de la ansiedad o de la angustia o del sentimiento de pérdida, de saber que ahí hay una posibilidad que yo estoy dejando pasar. Uh-huh. Entonces, las ciencias del comportamiento, pues por supuesto estudian todo esto, y la mercadotecnia y el consumo la emplean a su favor. Hay 3 principios que alimentan o que se relacionan con este síndrome FOMO, con estas características del consumo, que nos generan esa sensación desagradable de la que estamos hablando. La primera es el principio de escasez, es decir, percibir que algo está escaso o puede estarlo, que me parece que puede ser escaso. Y al final sabemos que si algo se percibe como escaso y la sociedad en realidad comienza a consumirlo de manera exagerada, pues no es solo una percepción, sino que realmente se vuelve escaso. Otro segundo elemento que forma parte de esta situación son las pruebas sociales, o lo que llamamos la prueba social. ¿Qué quiere decir? Pues si todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. A ver, si todos están cargando gasolina, yo también cargo gasolina. Oye, tu tanque está casi lleno y además mañana se te va a acabar y pasado mañana tendrás que volverlo a cargar y no hubo diferencia. Pero si todo el mundo está ahí, yo también. Entonces, esta prueba social de si todos lo hacen, yo también, es el segundo elemento que interviene. El tercero y más importante, o que adquiere más fuerza en este fenómeno, es la aversión a la pérdida. El cerebro humano está, digamos, condicionado y por supuesto a todos nos gusta ganar. Sin embargo, más fuerte que ganar, la sensación de no perder es más placentera. Igualmente les podría parecer familiar cuestiones como una suscripción gratuita, ¿no? Cuando te ofrecen una suscripción gratuita o cuando te dan una prueba por 30 días o una prueba para una tarjeta de crédito más amplia y 1 año sin pagar la cuota. Ajá. Todo eso, pues, ¿qué interés podría tener? Pues por supuesto decimos, nos conocen perfectamente y saben que renunciar a algo que ya tienes te va a ser mucho más difícil. Es decir, si tú ya probaste, no sé, el servicio premium de Spotify, pues te va a ser difícil después, cuando ya estés acostumbrado a oír tu música sin comerciales, etcétera, te va a ser difícil decir, no, ya no lo quiero, además de que implica para ti hacer un cierto trámite, va a estar de por medio esa sensación de pérdida, de ya no lo tengo. Entonces, no es algo que nos guste. Nosotros no estamos acostumbrados, no es que no estamos acostumbrados, no es algo que nos agrade a nuestro cerebro y a nuestra emoción tener la sensación de pérdida de algo. Entonces, las pruebas gratuitas, las suscripciones, significan que tú te vas a acostumbrar o que tú vas a preferir ese servicio que el que tenías, que era más barato, que era más sencillo, qué sé yo. Entonces, por este tercer elemento de aversión a la pérdida, muy probablemente conservarás ese servicio o adquirirás ese producto que ya probaste. Entonces, tenemos esos 3 elementos que son el principio de escasez, la prueba social y la aversión a la pérdida. De este primero, de la sensación de escasez, digo solo como una anécdota y decíamos porque es lo que habíamos mencionado en un principio, de estas escenas que tenemos en muchos lugares del mundo, comprando el papel higiénico de manera exagerada, ¿no? Resulta que el papel higiénico es muy voluminoso, ¿no? Entonces, si tú al principio ibas a la tienda, al supermercado, no sé, invento cualquier producto, y querías comprar vainilla, pues quizás en el estante había 50 botellitas de vainilla, ya se llevaron 10, pero no se ve vacío. Tú compras tu botellita y no pasa nada. Sin embargo, en el anaquel, si había 30 paquetes de rollos y ya se llevaron 10, ya se empieza a ver escaso. El volumen tan grande hace una sensación física de ausencia y entonces tengo esa sensación de escasez y dices, se va a acabar. Y encima de que pienso que se va a acabar porque estoy viendo ahora sí que un hueco ahí en el anaquel, además veo que la gente se lo está llevando, entonces viene la segunda parte de decir, de algo me estoy perdiendo, porque todo el mundo lleva papel, pues yo también.
no estamos usando nuestro razonamiento, no estamos siendo lógicos, quizás de decir, a ver, yo en mi casa tengo el suficiente, voy a venir a comprar dentro de 15 días, no pasa nada. No, en ese momento es, lo necesito, lo quiero, todo el mundo se lo está llevando y entonces ya no va a haber y yo no me voy a perder. Ajá. Entonces lo utilizo. ¿Qué pasa? Como decíamos, que entonces yo tomo una decisión de compra que es una decisión impulsiva. Que después también las compras impulsivas nos pueden llevar a las compras compulsivas, que no son lo mismo y es motivo de otra plática, ¿no? Pero de entrada, llevamos ya una decisión impulsiva. No lo razoné, simplemente actué con esas emociones y adquiero el producto. Sobre esto podríamos mencionar, por ejemplo, cómo interviene aquí lo que llaman la arquitectura de las decisiones. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, habla sobre este tema de la arquitectura de las decisiones y cómo se van conformando en la economía, tanto de manera individual como ya de forma colectiva o agregada, estas decisiones. En su libro Un pequeño empujón nos dice que, por ejemplo, si tú quisieras aumentar el consumo de fruta en tu casa, pues de nada va a servir que lo reúnas y que les explicas las características positivas en la salud y cómo incluso es hasta más barato comprar la fruta que algo procesado, etcétera, etcétera, ¿no? O que todos los días les pidas, por favor, tomen su ración diaria de frutas. Eso no va a ser tan eficiente como el simple hecho o la acción de poner un frutero muy atractivo al paso de la familia. Es decir, que cualquier persona que entra a la casa tenga a la mano una fruta. Porque lo que estás haciendo es justamente darle ese pequeño empujón. Utilizar estas estrategias, pues ahorita ese es un ejemplo doméstico, ¿verdad? De cómo facilitar esa adquisición. Y aquí podríamos hacer el símil con lo que nosotros estamos platicando del consumo, de que ese pequeño empujón y la manera en que estamos quizás consumiendo en esta época es el que nos da justamente las compras en línea, ¿no? Tú tienes ahora sí que a un clic de distancia cientos de mercancía. Es mucho más sencillo que cuando a lo mejor vas a una tienda físicamente a comprar, porque pues te cansas, ¿no? En recorrer toda la tienda. Quizás tú ya ibas específicamente por una cosa a la tienda y solo vas a ese departamento y bueno, lo que está en el camino quizá. Pero en una tienda electrónica, pues te aparecen y te aparecen y te aparecen productos, ¿no? Que van a ser quizás atractivos para ti. Y encima de todo, está la facilidad de pagar a través de los medios electrónicos. Es decir, tampoco vas a tener esta sensación de pérdida, que acabamos de decir hace un momento, de la aversión a la pérdida, de despojarte del efectivo, ¿no? Es un proceso diferente, sacar tu cartera, ¿no? Sacar tu monedero y decir, a ver, esto cuesta 700 pesos, ya iba billete tras billete, a dar un clic y 700 pesos, sí, perfecto, 800, ajá. Entonces, esto significa este pequeño empujón adicional que pues tenemos a la mano, como efectivamente decíamos, ¿no? Todo esto combinado, pues ayuda o contribuye a lo que estamos mencionando hace un rato, o cuál es nuestro tema en el día de hoy, de la ansiedad y el consumo, de la sensación desagradable de perderte de algo y de la facilidad de no perderlo o de adquirirlo, ¿no? Con todo esto, pues yo quisiera que ante estas circunstancias, pues nos haga reflexionar sobre de qué manera estamos llevando a cabo esas conductas. También en esta circunstancia de confinamiento, creo que algo sobre lo que hemos reflexionado como comunidad mundial es de la salud como un bien. Y ahí también sería tema de otra plática, sería la clasificación de los bienes económicos. Los bienes se clasifican de diferente manera y pues la salud la tenemos ahí sí como un valor fundamental, pero quizás a veces no la tenemos precisamente clasificada como un bien económico, es decir, algo que cuesta. Con todo lo anterior, quizás hemos cambiado, decíamos, nuestra conducta de consumo y esta conducta de consumo
también puede estar afectando pues nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares. Y eso es lo que hay que estar revisando cuando vamos a tomar decisiones de compra, ¿no? Creo que también sería importante mencionar cómo se ha modificado nuestro consumo. Es decir, hoy creo que son cosas pues obvias en el sentido de que las vivimos, pues hay cosas que no estamos adquiriendo, como que pues a lo mejor espectáculos en vivo, ¿verdad? Restaurantes, cosas así que están ahorita cerradas y que hemos desplazado nuestras compras a justamente compras en línea, quizás alimentación a domicilio, por supuesto, y sobre todo si alguien ha enfermado, pues cuestiones de medicamentos, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, el consumo individual y el consumo, por lo tanto, agregado, pues se ha ido moviendo. Y aquí actualmente hay un estudio que hizo Nielsen, esta consultora muy famosa, de cómo los países han ido cambiando su consumo agregado conforme se han movido las etapas de la pandemia. Y Nielsen marca 6 etapas, como se ha observado, que la población ha ido modificando sus compras conforme la pandemia se ha ido presentando en los países. Dice, primero, cuando la pandemia es solamente, digamos, algo que se anuncia, que se sabe que va a llegar, pero no está, pues lo que se compran son productos de salud preventivos. Ya vimos, ¿no? Creo que algunos de nosotros compramos que si el Aderogil, que si una vitamina extra, si tienes algún padecimiento crónico, pues algo que te ayude más a fortalecer, o sea, en este sentido, etcétera, ¿no? Esto es en la primera etapa. En la segunda, cuando ya la pandemia está, digamos, ya llegó a ese país, pues hay una adquisición de bienes de la salud, pero ya reactivos. Gel, cubrebocas, desinfectantes. En una tercera etapa es cuando Nielsen le llama proporción o preparación de la despensa. Es cuando empiezas a hacer el acopio. Pero la gente todavía está en los supers, ahí es donde vemos las compras de papel higiénico, acopio, ¿no? Porque no sabes lo que ocurrirá. Luego, una cuarta etapa o cuarta fase que Nielsen le denomina listo para la cuarentena, y que es ahí justamente compras en línea, ya empieza a haber un desabasto por las modificaciones en las cadenas de producción, en las cadenas de suministro. Luego una quinta etapa que se le llama la vida cotidiana con restricciones, sería la que vamos a empezar próximamente, ¿verdad? Ahorita estamos en la etapa 4. Algunos sectores van a comenzar con la etapa 5 y ahí pues hay dificultades para cumplir la demanda, incluso en línea, ya empieza a haber algunos productos que escasean, hay alza de precios en algunos casos. Y por último, la etapa 6, que es cuando los países ya regresan a lo que conocemos como la nueva normalidad. ¿Y qué sucede ahí? Lo que se espera o lo que está sucediendo en algunos que ya están regresando es, primero, que haya una nueva forma de hábitos de higiene, es decir, que efectivamente se modifiquen algunos patrones y todo lo que esto significa en términos de consumo, y que por supuesto el comercio electrónico se queda ya súper bien fijo, ¿no? Fijado o bien establecido, si bien ya tenía muchos años trabajando con él en la sociedad, pues ha llegado, por supuesto, a muchos más hogares, ha ampliado su mercado en todos los sentidos, tanto de los productos como de las personas que lo utilizan, y pues que ya se queda, insisto, ya como una forma cotidiana de compra. Y bueno, pues estos eran algunos de los puntos que yo quería compartir con ustedes sobre nuestros patrones de consumo en esta etapa y por qué reaccionamos de cierta manera a la hora de consumir. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y esta información pueden encontrarla también en Curiositas, que es donde nosotros tenemos ciclos de conferencias y pláticas de diferentes temas, tanto económicos, financieros, como de todo tipo. Muchas gracias. Ojalá